10 términos que deberías conocer acerca de inversiones, como pueden ser CDRs, acciones, ADRs, liquidez, carry trade, todo ese tipo de palabras que por ahí a veces son un poco lío. En este video te explico qué significan. Para el que recién está empezando y no entiende un pomo de qué se está hablando cuando se habla de liquidez o de subió el S&P Merval o por ejemplo las ADRs cotizan en alza y vos que recién empezás no entendés ni jota de qué se está hablando. Justamente la idea es refrescar con este tipo de videos que es el carry trade o cómo se hace un formato más de todos los que hay para invertir y que adquieras alguno nuevo si es que tal vez no lo tenés. Así que vamos a empezar con la primera palabra. Me pueden dejar abajo algún tipo de comentario diciendo, che, ¿por qué no explicas acerca de esto o acerca de algún instrumento o lo que quieras aprender? Participen y todos aprendamos un poquito más. Obvio, suscríbete y déjale un like al video. Para empezar, lo que vas a tener que tener es plata, obviamente. Para invertir, lo que necesitas es una cuenta comitente. Tal vez la escuchaste o la leíste en algún broker. El broker, por cierto, es el lugar donde uno puede invertir, como puede ser Cocos Capital, YOL Invertir Online, Ualá, Brubank, creo que tiene para comprar acciones también. ¿Qué son las acciones? Ahora vamos por partes. Lo primero que necesitas es una cuenta comitente. Es muy distinto a una cuenta bancaria. La cuenta bancaria te sirve para hacer transferencias a tu hijo, a tu viejo, a tu amigo, pagar tal vez alguna cosa que compres. La cuenta comitente se encarga de que personas como vos y como yo podamos hacer intervenciones en algún tipo de instrumento como pueden ser las acciones, los bonos o cualquier instrumento financiero. Instrumento me refiero no a una trompeta o a una guitarra, son instrumentos financieros, como por ejemplo acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores. Eso es una cuenta comitente. Necesitas sí o sí tener una a tu nombre para poder empezar a invertir. Si quieres abrir una cuenta comitente, tenés que dirigirte o bien a una entidad bancaria que te abra esa cuenta comitente o directamente en un broker como los que yo te nombraba, YOL, Cocos Capital, Bull Market, PPI. Hay un montón de lugares donde vos podrías abrirte una cuenta y de ahí empezar a invertir tal vez en dólar MEP o en bonos o en fondos comunes de inversión. ¿Qué son los fondos comunes de inversión? Por ahí te estás preguntando, lo vamos a ver más adelante para que entiendas más o menos cómo todo esto empieza a estar relacionado. Pero vamos, es fundamental que tengas una cuenta comitente para que puedas empezar a operar y hacer de alguna forma algún rendimiento con este tipo de inversiones. Merval. ¿Qué es el Merval? También conocido como puede llegar a ser en inglés S&P Merval, S&P Merval. Es el índice que maneja todos los valores de las acciones que están representados en porcentajes, diciéndote más o menos cómo es que se estaría moviendo el mercado bursátil, que es justamente donde se encuentran las empresas como puede ser YPF, Comercial del Plata, cualquier tipo de empresa transportadora de gas del norte, del sur, Banco Supervil, Grupo Galicia. Todo ese tipo de acciones que son argentinas están dentro de el Merval argentino, que es ahí donde nosotros podemos invertir y vamos a poder ver balances o rendimientos de estas empresas donde los inversores que ponemos plata podemos obtener un rendimiento. En el S&P Merval justamente es donde nos vamos a encontrar todo este tipo de instrumentos llamadas acciones donde nosotros podemos invertir en pesos argentinos, por ejemplo. Este es un índice donde nosotros podemos ver cuál es el rendimiento de las acciones más importantes del país y cómo están cotizando a lo largo de los días, los meses o los años, para que nosotros de alguna forma podamos evaluar en cuál de estas empresas, si quisiéramos invertir dinero, tomar una referencia y de ahí hacer nuestros propios cálculos. O sea, cuando digo nuestros propios cálculos me refiero a si ponemos plata ahí o no, de acuerdo al rendimiento y proyección que den estas acciones. Por ejemplo, vamos a poner Comercial del Plata. El último año creció 125%. ¿Le gana a la inflación? Sí, con un 30%. Esto es simplemente un ejemplo. Invertimos ahí, mi cálculo dice que puede proyectar muy bien, o mi cálculo dice que no es una buena inversión porque esta empresa no estaría creciendo y no tiene ningún sentido obviamente invertir ahí. Básicamente en el Merval encontramos toda esa data y el reflejo de cómo van proyectando las empresas en cuanto a su crecimiento o rendimiento. Hablamos de las acciones y ahora toca hablar de los CDRs, que los CDRs son certificados de depósito argentino. Esto sirve para poder comprar acciones de empresas americanas de Estados Unidos como puede ser Apple, Tesla, McDonald's, BlackBerry, General Motors, Nokia, cualquier empresa de estas que están afuera, que obviamente no son argentinas, pero que vos podés acceder a tenerlas en tu portafolio, que es el lugar donde vos vas armando tu cartera de inversión. No hay mucho más que explicar en esto. Un portafolio de inversión es todo lo que vos tengas: fondos comunes de inversión, acciones, bonos, CDRs. Entonces, con este tipo de certificados de depósitos argentinos llamados CDRs, podés invertir en acciones americanas sin tener una cuenta de inversión en Estados Unidos a través de pesos argentinos, dolarizando así lo que estés comprando, ya que están con un precio de $1 específico al cual vos podés acceder pagando con pesos. Quiere decir que si estas empresas crecen, vos vas a obtener un rendimiento que literalmente está dolarizado. Los ADRs, por otra parte, es algo como los CDRs, que son certificados de depósitos argentinos que nosotros podemos utilizar para invertir en acciones que cotizan en Estados Unidos, en empresas de allá. Los ADRs, por otra parte, son todo lo contrario.
que los americanos puedan invertir, por ejemplo, en empresas nuestras como puede llegar a ser YPF, Grupo Galicia o Banco Macro, por ejemplo. Es casi, no sé si está bien decirlo, todo lo contrario a los CDRs. En este caso, esto está hecho para que empresas nuestras que cotizan allá, los americanos puedan invertir en nuestras empresas. Eso básicamente serían los ADRs. Son las acciones. ¿Para qué sirve comprar acciones? Yo te hablé de los CDRs, pero las acciones también son importantes y por ahí a veces está bueno refrescar este tipo de cosas. Cuando uno compra acciones o decide ser parte de una empresa comprando este tipo de títulos, vos te convertís de alguna forma en parte de esa empresa, porque tu dinero a la hora de comprar una acción es como si vos pusieses un pequeño ladrillo del castillo que conforma esa empresa. Quiere decir que si vos pones 10 millones de pesos, 1 millón o lo que fuera, o compras una determinada cantidad de acciones, te convertís en parte de esa empresa. Evidentemente, a mayor cantidad de títulos o papeles que tengas de esa empresa, vas a tener una participación mayor o menor. No es lo mismo poniendo el 50% de lo que la empresa vale en acciones que si pones 10.000 pesos, evidentemente. Quiere decir que si a esta empresa a la cual vos invertiste en sus acciones le va bien, vas a poder tener un rendimiento. Y a veces ese rendimiento está reflejado en dividendos, que es un extra que paga la empresa a determinado tiempo a sus accionistas, o sea, vos o yo, que somos los que ponemos dinero para que esa empresa pueda resolver, bueno, sus cuestiones de infraestructura, de crecimiento y de desarrollo. Por lo tanto, vos compras acciones de una empresa, estás ayudando y colaborando a que esa empresa pueda seguir obviamente adelante. Si a esa empresa le va bien gracias a los resultados de las evaluaciones, esto va a hacer que vos ganes dinero. Bien, recién te comentaba que si a la empresa le va bien, y esto no lo hacen todas las empresas, dan una especie de rendimiento extra llamado dividendo, que no todas las empresas lo pagan. Por ejemplo, Apple paga dividendos, Tesla no paga dividendos. Acá hay una cuestión que es bastante interesante porque empresas, por ejemplo, como McDonald's, donde Warren Buffett, uno de los inversores número uno, te estoy nombrando una persona muy relevante en el mundo de las inversiones, que es el GO, el papá de las inversiones, por decirlo de alguna forma, obtiene muchos rendimientos a través de dividendos. Que los dividendos, te hice un video que te voy a dejar acá arriba porque es un poco más extenso y en este video no quisiera desviarme del tema. Pero te recomiendo que lo veas, porque hay un montón de empresas que pagan dividendos que obviamente son en dólares y que tal vez está bueno para que tengas en portafolio y que sepas cómo funcionan y que también estés enterado que a determinada cantidad de tiempo pagan un dividendo, por ejemplo, cada 3 meses. ¿Qué tal venimos con los conceptos? Porque ahora vamos a hablar de lo que es diversificar. Es una palabra que seguramente la escuchaste y que puede que la entiendas o por ahí a lo mejor no. Es tomar y tener en cuenta que no hay que poner el 100% de tu capital. ¿Qué es el capital? El dinero que vos tengas para invertir directamente en un solo instrumento o en un solo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Y en criollo muy claro, que si tenés 10 millones de pesos o 1 millón de pesos, no lo pongas solamente, por ejemplo, en un plazo fijo, o no solamente compres dólar MEP en el mes, o no solamente lo inviertas en acciones, en bonos, en CDRs o en un fondo común de inversión. Ahora vamos a ir con el fondo común de inversión y te voy a explicar qué es. La diversificación justamente trata de la frase que por ahí sí escuchaste, que no pongas los huevos en la misma canasta, simplemente que diversifiques, que utilices varios tipos de canastas. Una canasta puede ser las acciones, otra los CDRs, otra los fondos comunes de inversión, otra los bonos, otra puede llegar a ser letras o, por ejemplo, cualquier otro tipo de inversión que no sea solamente una. Esto quiere decir que vos tengas plata puesta en distintos lugares. Así, esto lo que hace es que cuando una inversión cae, como puede ser el Merval en Argentina, es totalmente distinto a lo que pueda llegar a pasar en Estados Unidos. Aunque, hagamos un paréntesis, si el mundo está caminando económicamente mal, no hay refugio en este tipo de diversificaciones, porque parece ser que tanto acciones americanas como argentinas, como europeas, chinas, se van todas a la mierda, básicamente. Entonces siempre hay que encontrar un refugio para este tipo de cosas, y en este caso pueden llegar a ser diversificando las criptomonedas, que están muy por fuera de todo este tipo de acciones, bonos, etcétera, etcétera, o incluso el oro. Básicamente eso es diversificar. ¿Vos tenés tu portafolio diversificado? ¿En qué? Muy bien, ahora que ya hablamos y entendemos de lo que es diversificar, los fondos comunes de inversión, también conocidos como FCI, hagamos de cuenta que es una caja donde vos comprás ese fondo común de inversión o te suscribís a ese fondo común poniendo plata, y en este tipo de fondos, que te los puedes encontrar en los brokers o mismamente los puedes comprar desde las aplicaciones en el teléfono,
¿Qué es lo que estás comprando en este tipo de fondos comunes de inversión? Estos son divisas, son acciones, bonos, cuestiones que te dan rendimiento de tasa fija o variable de acuerdo a qué tan agresivos sean esos fondos comunes de inversión o qué tan moderados. Generalmente, por ejemplo, en YOL, que es el broker que yo utilizo, tenés un montón de fondos comunes de inversión tanto en pesos como en dólares, de acuerdo a la divisa en la cual vos quieras invertir, con una proyección a corto plazo, largo plazo, y es ahí donde vas a encontrarte justamente lo que te decía, si son más agresivos, si son más conservadores, si son moderados, y esto hace que tal vez el rendimiento sea mayor o menor, pero en un fondo común de inversión te vas a encontrar un montón de instrumentos como los que ya te dije anteriormente, bonos, acciones o títulos, donde tienen una proyección estudiada ya por un grupo de profesionales que se dedican literalmente a armar ese fondo común de inversión, que le ponen fondo común de inversión, ahorro plus dólar 2025, etcétera, etcétera. Lo bueno es que podés leer el detalle o la información que tiene cada fondo común de inversión para darte cuenta si es un buen momento invertir en uno de ellos. ¿Sirve? Bueno, depende en lo que inviertas. Desde mi punto de vista, en algunos brokers hay algunos fondos comunes de inversión que están muy buenos para ponerle el ojo. Te recomiendo tomarte el tiempo de leer los informes que te ofrecen los brokers, como este que te dejo por acá arriba. Este término seguramente lo escuchaste y está muy ligado, por ejemplo, a la criptomoneda. Estoy hablando de la volatilidad. La volatilidad no es otra cosa que tal vez el cambio o proyección que pueda dar tanto en positivo como en negativo de un activo. ¿Pero qué es un activo? Un activo puede ser, por ejemplo, no sé, las acciones de YPF o puede llegar a ser el Bitcoin. ¿Por qué se dice que es muy volátil? Quiere decir que, por ejemplo, tiene un precio que hoy te lo encontrás a $100.000 el Bitcoin y mañana puede ser que esté 110.000, que tiene una alta volatilidad, tanto como sube muy rápido, baja muy rápido, haciendo que así sea mucho mayor el riesgo a la hora de invertir. Por lo tanto, algo que tiene mucha volatilidad implica tal vez un riesgo muy grande en cuanto a lo que puede llegar a ser una pérdida muy rápida de esos activos o de ese dinero que vos invertiste ahí. Eso sí, tiene mucha volatilidad, también puede hacer que suba muy rápido y que ganes más rápido dinero. Es una cuestión de asumir riesgos. Acuérdense que las inversiones no son otra cosa que tomar un riesgo y esperar a ver qué pasa, siempre y cuando uno haga un análisis bastante limpio y obviamente priorizando no meter la pata en lo que va a invertir, porque nadie quiere perder, claramente. Por ende, si es que vamos a poner un ejemplo, hay activos que son mucho más volátiles que otros. El oro, por ejemplo, siempre se situó más o menos en su momento como algo estable, que estaba $2.000, ahora está a 3.000 y pico, creo. O incluso la volatilidad que puede llegar a tener el barril de petróleo, que en base a eso, como sabemos todos, puede darte un rendimiento en acciones como Vista Energy o en YPF, de acuerdo a la volatilidad que tenga el valor del barril, de acuerdo a todo lo que esté pasando mundialmente, que viene siendo como un caos, eso sube, baja, y por eso, por ejemplo, te doy una data, las acciones de YPF pasaron en su momento de 26.000 a 56.000, después cayeron a 38, después suben a 42, 45, 30, bueno, todo eso por el tema justamente de la volatilidad, en este caso del petróleo. Pero con el oro fue algo un poco distinto y raro, que es un refugio ante determinadas situaciones que, por ejemplo, no están caminando como pueden llegar a ser las energéticas o cualquier tipo de acción o CDR. Cada una tiene un riesgo y una volatilidad muy distinta. Y en este punto vamos a hablar de rendimiento, que viene seguido obviamente de la volatilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos tenés un activo que empieza a rendir porque es muy volátil y sube tu rendimiento, valga la redundancia, quiere decir que estás ganando plata. Y el rendimiento se mide a través de tu ganancia o tu pérdida. Podés tener un rendimiento negativo, quiere decir que pinchaste, y si tenés un rendimiento positivo, quiere decir que estás ganando plata. Esto puede ser reflejado habitualmente en porcentajes, como por ejemplo el rendimiento que te da un plazo fijo. 2%, 3%, 5%, ¿sobre qué? Sobre el capital, o mejor dicho, el dinero que vos pusiste. Si vos, por ejemplo, pones 100.000 pesos y te da 3% de rendimiento, vas a obtener a final de ese plazo fijo, si fuera un plazo fijo, en lo que estamos invirtiendo, 103.000 pesos. El rendimiento es del 3%. Si, por ejemplo, invertiste $1.000 y ese rendimiento fue tan volátil que subió 100%, automáticamente pasás a tener el 100% de lo que pusiste. Por lo tanto, si pusiste 1.000, tu rendimiento va a ser el doble. Vas a tener 2.000. Dependiendo de en qué estés invirtiendo, tenés que pagar las comisiones. Si vas a vender las acciones que crecieron un 100%, por ahí no tenés esos $2.000, porque dependiendo tal vez el broker o el lugar donde estés haciendo esa inversión, te puede llegar a cobrar una comisión por venta, por compra o por la ejecución
de eso que estás queriendo percibir o recibir. Algunos brokers no te cobran comisiones. Por cierto, Cocos Capital creo que a partir de este mes empieza a cobrar por las operaciones que uno hace tanto para la compra y para la venta, pero ya voy a hacer un video explicando un poquito más a detalle. Así que eso es un dato no menor. Comisiones que hay que pagar a veces por compra o por venta. La liquidez es algo que tal vez lo has escuchado y sobre todo, por ejemplo, en Warren Buffett, que es uno de los inversores número 1 que hay a nivel mundial. Que cuando se dice que Warren Buffett está obteniendo dinero vendiendo sus acciones para tener liquidez y que no se sabe a dónde apunta y por qué hace eso, por ejemplo, el otro día leí que Warren Buffett había vendido un montón de posiciones, o mejor dicho, un montón de acciones de Bank of America para tener liquidez. ¿Qué significa tener liquidez? Siendo concreto, tener la plata viva en el momento para poder acceder a comprar lo que se te ocurra o posicionarlo en otras empresas o simplemente tener dinero en el bolsillo para poder acceder rápidamente a cualquier otro tipo de inversión o negocio. Quiere decir que si vos tenés 10 departamentos, imagínate, y necesitas esa plata rápida, a no ser que los liquides por 2 mangos, tenés que esperar a que alguien te lo compre, por lo cual eso indicaría que por más que tengas mucha plata en esos departamentos invertida, no tenés liquidez inmediata como puede ser tener la plata en el bolsillo o poder vender unas acciones y a los 10 minutos tener la plata para ponerla en otro lugar. En base a eso, ¿tenés liquidez o no tenés liquidez? Se trata más o menos de la capacidad que vos tengas de juntar ese dinero para tenerlo rápido y poder hacer alguna intervención en la compra-venta o en lo que vos quieras. El carry trade es algo que se está haciendo ahora y que es uno de los formatos o una de las formas que se utiliza para generar ingresos, el que pueda y el que obviamente tenga de alguna forma alguna información casi que privilegiada, porque uno no sabe a cuánto va a estar el dólar. Sí puede especular, que es algo que se hizo toda la vida en Argentina, pero es algo bastante riesgoso que el común de la gente esto no lo hace. Esto se hace con mucha plata para que la diferencia y el rendimiento del cual ya hablamos que era te dé en positivo. Tenés que tener una certeza de que no se van a disparar estas divisas, porque el carry trade básicamente implica que si vos, por ejemplo, pedís $1000 y teniendo en cuenta que el valor del dólar es un número X, como vamos a poner 1200, un dólar 1200, si vos cambiás esos dólares y los pones a algo que te da rendimiento en otra moneda, como puede ser pesos, en plazos fijos, en letras o en cualquier cuestión que te dé un rendimiento en pesos, vos luego tenés que volver a comprar con ese rendimiento que te dio en pesos más dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos cambiaste esos dólares y el dólar, por ejemplo, baja, con ese rendimiento que te dio en pesos vas a poder comprar más dólares porque el precio del dólar bajó. Quiere decir que vas a comprar, gracias a esa subida y rendimiento que te dio en pesos, más dólares que con los que iniciaste esa inversión. Ahora, si el dólar pasase de 1200 a 1500, no vas a comprar la misma cantidad de dólares. Por lo tanto, perdiste plata. Esto quiere decir que ahí no podrías hacer carry trade porque simplemente no te van a dar los números. Es cambiar esos dólares para obtener un rendimiento en pesos que si el dólar no se dispara, volvés a comprar más dólares que con los que iniciaste. Fácil no te lo puedo explicar. Bueno, en realidad sí te lo puedo explicar con un número tal vez un poco más redondo y más fácil. Si vos tenés $100 que te dio tu abuela y el dólar vale 1000 pesos, esos $100 cuando los cambiás te van a dar 100.000 pesos. Si vos pones esos 100.000 pesos en un plazo fijo que rinde en 30 días 3%, vas a pasar a tener con ganancia incluida de ese plazo fijo 103.000 pesos. Si el dólar sigue estando a 1000, esos $100 que vos cambiaste a 100.000 pesos, con ese rendimiento de 103.000 pesos vas a comprar $103. Evidentemente, si es que el dólar no subiese un centavo, ni un peso, ni 100, ni mucho menos 1000. Vas a pasar a tener de $100 que cambiaste a pesos, con ese rendimiento en pesos, $103. ¿Cuánto ganaste? 3%. Y para cerrar con este video, vamos al monstruo más peligroso de todo tipo de inversión y de la economía: la inflación. Seguramente la escuchaste nombrar en todos lados, pero a veces es un poco complicado cuando no se entiende mucho de qué se trata. La inflación no es otra cosa que el aumento progresivo que van teniendo los bienes y servicios, o por ejemplo el pan que vas a comprar al supermercado o el valor de lo que cuesta tu servicio de internet, que viene atado a un montón de situaciones económicas que tienen los países, como por ejemplo la inflación, que es lo que hace que también pierdas poder adquisitivo. De acuerdo a la inflación que maneje un país como Argentina o Estados Unidos, la moneda termina teniendo incluso un valor menor cada mes que pasa conforme los 12 meses del año. Por eso se hace una proyección de inflación anual. ¿Cuánto es que se va a depreciar
tal vez la moneda de tu país o cuánto es que en relación a lo que vos ganás, esa inflación te va a estar afectando. Y de eso mismo también se ve reflejado en el valor del peso contra el dólar contra el euro, etcétera, etcétera. La inflación es justamente ese índice que mide cuánto es que sube o baja de acuerdo, bueno, al país. Hay lugares donde sube, baja, como por ejemplo acá que está bajando la inflación y tenemos 1.5 de inflación en este mes, pero eso hay que contrarrestarlo contra lo que subió tu sueldo tal vez en el último tiempo y bueno, en base a eso tu sueldo o lo que vos percibas se va a rendir más o menos, porque también los productos suben. Entonces, si vos tenés una inflación de 1.5 pero tu sueldo nunca subió y los productos te subieron un 3%, estás un poco complicado, porque los impuestos, por ejemplo, son ajustados por, entre comillas, inflación, que nunca básicamente terminan correspondiendo a ese 1.5 que sube, porque internet, por ejemplo, todos los meses te sube 4%. La inflación es el monstruo más temible y peligroso para la economía. Para cerrarte con un ejemplo un poco más claro, si vos tenés un 100% de inflación y ponés plata en un plazo fijo y te va a rendir 80% anual, si sacás la cuenta de 100 a 80, ese 20% que te está faltando es dinero que perdiste. Si vos, por ejemplo, por otra parte, tuvieses una inflación de un 100% anual y lo que vos invertís en un plazo fijo te da 120% de rendimiento, dividido en esos 12 meses, estarías ganando un 20% con un plazo fijo, cosa que no pasa. Por eso yo no recomiendo la inversión en un plazo fijo. En un plazo fijo, quiero decir, o en Mercado Pago o cualquier billetera virtual que te dé un rendimiento que si te pones a sacar cuentas a la larga, en 12 meses, nunca terminás obteniendo un rendimiento por más que vos veas, sí, pero hoy me dio 700 pesos. Bueno, acá la cuenta y a la larga nunca ganas. Para eso es que se hacen las inversiones en acciones, en bonos, en CDRs, que entre comillas, en este momento particularmente no está pasando, pero deberían superar y ganar a la inflación para que así todos podamos tener un rendimiento. Incluso las empresas grandes buscan obtener un rendimiento que, si no, bueno, ¿para qué están, no? La idea es justamente que cuando uno invierte en este tipo de empresas, vos puedas tener algo superior al rendimiento que te dan otro tipo de activos, porque si no, no camina el mercado, básicamente. Un video enorme, largo y cargado de conceptos, pero bueno, creo que esto es fundamental para todos aquellos que por ahí están un poco perdidos o que no entienden acerca de conceptos que pueden llegar a ser más básicos y que cuando miran tal vez en otros canales y se habla de este tipo de cosas, al menos si vieron este video, ahora van a tener una idea y una noción de qué son este tipo de términos, que por ahí para el que ya está hace mucho tiempo haciendo esto, entiende y le parece absolutamente fácil, pero yo pienso en que tal vez la gente que está empezando a invertir ahora mismo, este tipo de conceptos por ahí se les quedan un poco más lejanos o no los terminan de tener demasiado claros. Así que para todos ustedes es este video. Abajo pueden comentarme acerca de alguna palabra o algún término o tal vez alguna inversión que quieran tener un poco más de idea. Puedo tratar de explicárselos de una manera bastante sencilla como lo hice en este video. Espero que lo hayan disfrutado, lo compartan con alguien que esté tratando de aprender, se suscriban al canal para seguir creando este tipo de contenido informativo que es totalmente gratuito. Acuérdense que si tuviesen que pagar un curso de esto, saldría un dinerito. Aprovechen, denle un like, un comentario y compártanlo en las redes sociales. Nos vemos pronto. Me pueden seguir en Instagram y también en X, donde voy compartiendo periódicamente más data como esta. Nos vemos pronto. Chao.